Dios les bendiga, hermanas y hermanos, amigos y amigas, a todas aquellas personas que tal vez por primera vez nos ven, nos escuchan, sean sus vidas bendecidas, a través de la santa y bendita palabra de Dios. Una vez más nos encontramos en este medio para predicar la palabra, a lo que hemos sido llamados. Dios es un Dios de orden, es un Dios que llama a alguien con un llamado específico. Si usted ve todos los hombres en la Biblia, las mujeres en la Biblia, siempre tuvieron un llamado y también un propósito de su llamado. Hay mucha gente que viene a la iglesia, viene a buscar sanidad, viene a buscar bienestar económico, viene a pedir oración por alguna cosa, por alguna necesidad, pero no vienen buscando al Señor. No los llamó Dios, sino que ellos vinieron solos, así que solos se van. Pero aquel que Dios ha llamado, ese permanece, así que tenga la seguridad primero de haber sido llamado por Dios y segundo, a qué Dios lo llamó. Gloria al Señor. Cada cual debe cumplir la función que debe cumplir en el cuerpo, es decir, la iglesia. El apóstol Pablo enseña y pone a la iglesia como figura el cuerpo. En un miembro dice en un cuerpo tenemos muchos miembros. Y todos los miembros cumplen su función. Los pulmones son pulmones. Los riñones, las piernas, y así. Cada uno tiene su propia función, exacta y perfecta, porque Dios creó su cuerpo perfecto. La iglesia también es perfecta, hermano. Lo que pasa es que hay muchos que están desfigurando la iglesia, porque hay muchos que andan haciendo cosas que Dios no los llamó, y por eso caen, y por eso están un tiempo y desaparecen. Porque la palabra del Señor dice que el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Y el deseo de los ojos es cosas que muchos quieren alcanzar, que ven y quieren para ellos. Y la vanagloria de la vida es vanagloriarse, es hacer cosas para ser vistos, para honrarse a sí mismos. Eso pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero invitarlos a orar. Vamos a ponernos bajo la bendición, la protección y la guía de Dios a través de su Espíritu Santo, para que seamos edificados con la palabra de vida y para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, en el santo nombre de Jesús, te honramos, Señor, te exaltamos, Padre, te glorificamos, mi Señor, y te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más predicar tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra tiene el poder sobrenatural. Aleluya. Oh, Ramashita, Ramasoka, Lamasaya, Lavakanda. Oh, gloria. Irrakanda, Ramasuka, Lamasaya, Livakanda, Sokiva. Bendito seas, Ita, Ramasheta, Ramasai. Oh, Katara vacía, Kanda, Soka, Lamayai, Sokiva. Oh, mi alma te adora, Shenda, Ramasoki, Lamasai. Itarabakuba babasai kanda rimasaya liva. Mi alma te adora, mi Señor. Mi rakamamamasheta ramako alabasi. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te alaba, Rey. Mi alma te bendice, Padre, justo, santo, perfecto y verdadero Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, Ramashata Ramakanda Ramasaya. Oh, fuego de Dios, sé que tú estás fluyendo. Fuego precioso de Dios fluye a través de este medio, llegando a cada vida, a cada corazón, a cada hogar. Oh, Espíritu Santo de gracia, llénanos, 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 llénanos. Llena, Isa, Maya, Saba, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos del fuego glorioso y precioso de tu maravilloso Espíritu Santo. Llénanos, Dios mío, de poder y de autoridad del cielo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Oh, lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos del fuego glorioso, precioso, maravilloso y poderoso de tu Espíritu Santo. Y ser llenos y nutridos con la palabra de vida, con la palabra de poder, con la palabra de verdad. Tu palabra, oh Dios, tiene el poder sobrenatural de transformar las vidas, Dios, de sanar, de restaurar, de liberar, de salvar, Dios. Bendice a tu iglesia y a cada persona que escuche, en el santo nombre de Jesús.
Amén y amén, Señor. Aleluya. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Gloria sea a su santo nombre. Le agradecemos al Señor. Qué cosa más maravillosa es cuando viene su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y Él nos respalda. Hay un fuego, eso es el Espíritu Santo de Dios, un fuego glorioso, maravilloso. Un fuego que nos lleva a adorar, a exaltar, a bendecir, a glorificar su nombre. No a hacer payasada, no a saltar ni dar brincos ni gritos como locos. No, el Espíritu Santo nos hace postrarnos en adoración delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo es su nombre, adórelo, 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 alábelo, glorifíquele. Y Samaya Soki la Masakanda, y Taramashia Kanda Soki la Masía. Dele gracias al Señor, porque si aún está en pie es por su gracia, porque si estamos aquí es por su poder y por su misericordia, porque si estamos aquí es porque Él nos ha sostenido, si estamos con vida es porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha protegido, es porque Él nos ha proveído, porque Dios es un Dios fiel, aleluya. Dele gracias al Señor, porque así hay que venir delante de Él con regocijo, dice el salmista, con alegría, con acciones de gracia. Esa es la actitud para venir delante del Señor. No se queje de nada, solo adórelo, solo agradézcale, solo dígale: Señor, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te amamos, Señor, porque tu amor es perfecto. Te amamos, Señor, porque hasta aquí tú nos has cuidado, porque vemos alrededor a nuestra familia, nuestros hijos que están bien. Él nos ha sanado, Él nos ha proveído, Él nos ha protegido. Él ha perdonado todas nuestras iniquidades, dice el salmista. Él es el que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Por eso es momento para adorarle, momento para agradecerle y decirle: Señor, gracias y muchas gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, hay gloria de Dios. Oh, hay gloria del Eterno. Adórelo, adórelo. Tome el tiempo, tómese un tiempo para adorar. No hay esquema en el camino del Señor, en la obra del Señor, no hay esquema. Los esquemas humanos son los que han sacado al Espíritu Santo de Dios de las congregaciones. Ya no dejan que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Los hombres hacen lo que ellos quieren. A mí me encanta cuando el orden viene de arriba, cuando el programa viene de arriba, del Señor, del tercer cielo, de su trono de gracia, a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús. Jesucristo el Señor dijo que el Espíritu Santo no haría nada por sí mismo, sino todo lo que oyere, eso os lo haría saber. Eso quiere decir que el Espíritu Santo interactúa entre el reino de los cielos y la iglesia del Señor. La iglesia, no el templo, la iglesia, nosotros. Aleluya. Entonces qué maravilloso es poder saber cuando su Espíritu Santo nos demanda adoración. Y si Él quiere adoración, le adoramos. Porque no hay esquemas humanos. Porque hay hombres que dicen: esto es lo que hay que hacer, esto y esto, y encuadran y le ponen una camisa de fuerza al Espíritu Santo de Dios. Y ellos quieren guiar al Espíritu Santo de Dios. Y es todo lo contrario. Jesucristo el Señor dijo que cuando Él viniera, hablando del Espíritu Santo, nos guiaría a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Y por eso debemos dejar que Él nos guíe. Porque es maravilloso cuando Él desciende sobre nuestras vidas. Porque ahí somos restaurados, somos fortalecidos, somos liberados, somos consolados. Se va toda opresión, se va todo cansancio, vienen nuevas fuerzas renovadas. Porque así dice la palabra del Señor, que aunque este hombre exterior, por decir nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, se va desgastando, el interior, dice, se renueva de día en día, y eso es por el Espíritu Santo. Por eso no sé si ustedes recuerdan al siervo de Dios, Gigi Ávila, como 87 años creo que murió él, duerme en el Señor, mejor usar ese término, porque la resurrección serán despertados para volar con Cristo y estar una eternidad con Él. La edad que tenía ese siervo de Dios, el vigor que él tenía, el gozo, la alegría, y eso es lo que da Dios, eso es lo que trae su Espíritu Santo. Ahí vemos la palabra de Dios cumplida. ¿Y por qué no nosotros también? Si el mismo Dios de los siervos de la Biblia y los siervos que son usados por Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios hoy. Es que tenemos que buscarlo solamente. Gloria al Señor. Bien, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses.
capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice así la poderosa palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos míos, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero comenzar de atrás para adelante ahora. Mire, que soy extraño y raro yo. ¿Por qué? Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Aleluya. Por eso les dije que iba a comenzar de atrás para adelante. Porque así como fue leída, también la carta hoy, la carta del apóstol Pablo, es también leída para nosotros. El título de la palabra del Señor es Las responsabilidades del cristiano. Así como en Romanos capítulo 12 hay deberes de los cristianos, aquí también me encuentro con Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, que también hay varios deberes y responsabilidades para los cristianos. Porque hay mucho, cuando usted va a una empresa y se le contrata para trabajar, usted se le contrató para trabajar, no puede estar todo el día sentado sin hacer nada, pues se le contrató para trabajar, ya sea muy grande la función o pequeña, sea muy esforzado o no tan esforzado el trabajo, pero es contratado para trabajar. Lo mismo dice la palabra del Señor Jesucristo, dijo, la mies es mucha, más faltan los obreros, y cuando dice obrero es gente que trabaja. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la viña, y la viña es la iglesia, lenguaje figurativo del Señor para decir la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, a la iglesia el Señor nos llamó a trabajar. Entonces, hay mucha gente en la iglesia que no hace nada. Entonces, por eso que es importante enseñarle que cuando llegamos a la iglesia debemos adquirir responsabilidades. Hay hermanos que cuando llegan, claro, de primera son guaguas espirituales, se les llama, cuando hemos nacido de nuevo. Pero eso es en el espíritu, por hermano, no físicamente. Eso no quiere decir que usted pase hasta los 18 años, esté en la iglesia y no haga nada. No, no es así. Porque el niño, en lo secular, veámoslo un poquito, lo secular es guagua. Es llevado en brazos, es mudado, se le alimenta. Pero luego el niño tiene que empezar a crecer. Empieza a caminar solito, ya no empieza a usar pañales. Luego se empezará a comer solito, se empezará a vestir solito. Ir al colegio, ir a la universidad, trabajará, etcétera, tendrá familia. Entonces es una vida de responsabilidades. Entonces hay muchos en la vida secular que también no hacen nada. Entonces así también es la iglesia, la obra del Señor. Entonces hay mucha gente que viene y está igual que el pajarito nuevo, solo comiendo, que le den, pero no hace nada. Entonces no es así, hermanos. Gloria al Señor. Pero veamos
Vamos por parte para poder entender mejor la enseñanza de este siervo de Dios. Mire, lo primero que dice: os rogamos, hermanos. Aquí está hablando la iglesia, no está hablando al mundo. Recuerde que la palabra es para la iglesia. Esa es la bendición que tenemos. La palabra es para nosotros. Gracias, Señor, debemos decir. Gracias, Dios, por el alimento, por la instrucción. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Varias cositas aquí. A mí me gusta mucho buscar el significado de las palabras, porque muchas personas dicen amén. Amén es el testigo fiel. Cuando yo digo amén, digo así sea, es verdad, eso es. Pero si no entiendo lo que se me está hablando, mi entendimiento queda sin fruto, pues no entendí a qué se refería esa palabra, amonestar. Primero, reconocer es admitir o aceptar que alguien o algo tiene una determinada cualidad o condición. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Escucha esto: a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y presidir es la persona que tiene un puesto de autoridad, es decir, el pastor, los oficiales, diáconos, los ancianos de la iglesia, los hermanos que predican, el encargado del coro, el encargado de los jóvenes, de las señoritas, de los hermanos, etc. Como esté ordenada la congregación, como esté ordenada la iglesia del Señor. Pero todos deben trabajar, pero siempre debe haber personas que sobresalen, personas que están puestas en autoridad. Bendito sea el Señor. Entonces, y os presiden, o sea, los que enseñan, los que dirigen, los que mandan, las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Gloria al Señor. Y os presiden en el Señor, o sea, los que están por delante, los que están puestos en autoridad. Y os amonestan. Amonestar es advertir, es prevenir, reprender. Entonces, ¿qué cuesta predicar de esto cuando uno no ve mucho esto en la iglesia? Cuando uno lo que más ve en la iglesia es gente irresponsable y desobediente. Gente que no le importa nada, que es irrespetuoso con las autoridades y que hace todo lo contrario a lo que dice la palabra. Todo lo contrario. Son irrespetuosos. No respetan a las autoridades que están puestas por delante. Y dice la palabra del Señor que todas las autoridades que están puestas por Dios han sido puestas. Pero hay gente que no las reconoce, no le importa, son atrevidos, son irrespetuosos, irreverentes, irresponsables. También está escrito que vendría gente así, contumaces, dice la palabra del Señor. Gente rebelde, soberbia, orgullosa, que no acepta las autoridades. Fíjese usted, cuando usted va a un trabajo, le vuelvo a poner el ejemplo, cuando usted va a un trabajo secular, usted tiene jefes. Y hay que obedecer a esos jefes. Nos gusten o no nos gusten. Debemos, nos caigan bien o no nos agraden. Nos agradan o no nos agradan los jefes, pero debemos obedecer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso que el apóstol Pablo está enseñando aquí y dése cuenta de que también en la iglesia hay responsabilidades. La iglesia no es algo desordenado. Por eso que mucha gente entra y sale de la iglesia, porque no se sujeta a esto, porque no vienen al culto y son irresponsables, o sea, quieren disfrutar, saltan, gritan, danzan, bailan en la iglesia, ¡ay, que estuvo lindo el culto! Y se van, pero no hacen nada más. Y eso es parte del culto. Eso no es servir a Dios, hermanos. Eso no es trabajar en la obra. Trabajar conlleva responsabilidades. Por lo tanto, el pastor trabaja en la obra. Muchos dicen, los pastores no trabajan. El pastor trabaja en la obra. El trabajo es diferente, porque yo trabajé, siempre trabajé, hasta que el Señor me pidió mi trabajo en el año 2010, y un buen trabajo, y dejé todo por servir al Señor. Y hoy le trabajo a Él. Ese es mi trabajo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, y hay que dice que reconozcáis. Primera cosa es reconocer. Es aceptar la autoridad que tiene el pastor en la iglesia, la autoridad que tienen los hermanos. Y os amonestan. Y amonestar es advertir, prevenir, es reprender.
Y esto es lo que a mucha gente, la gente irresponsable, no le gusta. Porque si en un trabajo, en una empresa, ese trabajador o trabajadora va y no hace nada, obviamente se le tiene que amonestar, se le tiene que llamar la atención, se le tiene que decir que vaya a trabajar, que para eso se le contrató y para eso se le paga. Entonces muchos pueden pensar, bueno, pero aquí en la hora de la iglesia no se paga. No, Dios paga y paga muy bien. El pago que Dios nos da es muy bueno. Gloria sea al santo nombre de Dios. Recuerde que la recompensa está allá arriba en los cielos, pero no solo allá arriba en los cielos, porque Dios aquí también nos bendice. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, dice la palabra. Y buscar el reino de Dios, trabajar en la obra del Señor, es predicar el evangelio y trabajar en cualquier área de la iglesia, de la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y viene el Señor, dice la palabra, la palabra del Señor, dice, viene el Señor y su galardón con él. ¿Ah? Entonces, la recompensa que Dios nos da, las añadiduras, ¿cuántos han recibido? ¿Cuántas añadiduras de Dios? Y eso es bendición de Dios. Dios no es deudor de nadie. Dios paga y paga muy bien, aleluya. De hecho, es el patrón perfecto, es el mejor patrón, es Él. No encontré nunca un mejor trabajo que trabajarle a mi Señor. Es un verdadero honor, un verdadero placer trabajar para el Señor. Entonces, amonestar, a mucha gente no le gusta que lo reprendan. Y esa es la gente que se va de la iglesia, los reprenden y se van. ¿Por qué? Porque es gente irrespetuosa, irresponsable, que no quieren cumplir las funciones para las cuales son llamadas. Entonces sí, muchos son miembros de una congregación, pero no miembros del cuerpo, porque fíjese que este cuerpo es perfecto y todos los miembros del cuerpo deben estar funcionando. Si un brazo deja de funcionar, el cuerpo tiene problemas. Si un hermano no hace nada, hay problemas en la iglesia. Las iglesias crecen, se sostienen y se mantienen con gente responsable. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces, para eso están las autoridades puestas por delante. Para prevenir. Hermano, hay un peligro, cuidado con esto. Hay gente que se enoja y se va. Se enoja y se va de la iglesia. No, que el pastor es malo, que el pastor me reprendió, que el pastor me retó, y andan hablándole a todo mundo. Porque no han entendido la Escritura. Bueno, si ellos no la entienden es problema de ellos. Pues yo sí la entiendo. Y si la entiendo debo actuar de acuerdo a lo que yo entiendo. Aleluya, de acuerdo a su palabra. Gloria al Señor. Entonces es advertir, es prevenir que viene algún peligro. Prevenirle, cuidado hermano, no haga eso. O hermano, haga eso. Amonestar, reprender. Es cuando una persona está haciendo las cosas mal. Las personas no lo aceptan. ¿Qué? El pastor es peor. Y empiezan a hablar mal de las autoridades puestas por Dios. Y no aceptan la reprensión. Santo sea el Señor. Bien. Y dice, mira el 13, y que los tengáis en mucha estima. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces yo digo, ¿por qué hay gente que me odia? Simplemente por el hecho de que no han aceptado la palabra de Dios. Es simplemente por el hecho de que no han conocido a Jesús. Que no han aceptado al Señor como Salvador. Solo vienen a la iglesia. Nunca han entregado ni rendido su vida a Cristo. Porque el que ha rendido su vida a Cristo, es un discípulo del Señor, permanece en la palabra. Y permanecer en la palabra es obedecer a esa palabra. Gloria sea al santo nombre de Dios. Hay muchos que el orgullo no se los permite. La soberbia, la terquedad de sus vidas, la obstinación de sus vidas no se los permite. Por eso se apartan del Señor. Entonces dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. O sea, por el trabajo que Dios les dio. Porque hay personas que presiden, no todos presiden en la iglesia. Pero sí hay personas que trabajan. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces la persona es, por ejemplo, decir, yo estoy predicando la palabra del Señor. Ustedes están todos sentaditos escuchando. Soy yo que estoy trabajando. Soy yo que me preocupé de orar, preparar la palabra. Soy yo que me preocupé. Soy yo que estoy trabajando. Ustedes están sentaditos, esperando el alimento. Y eso es lo que ustedes tienen que, dice la palabra del Señor, y tener en mucha estima a aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que nos corrigen, nos disciplinan, nos amonestan, tenerlos en mucha estima. Y estima y amor, dice. Y estima es la consideración y aprecio que se tiene a alguien o algo por su cualidad y por las circunstancias. Gloria sea al santo nombre de Dios. Amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Por amor se sirve a Dios.
Por amor apoyamos al pastor. ¿Me entiende? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tener en mucha estima dice por causa de su obra, o sea, por el trabajo que Dios nos ha dado. Por el trabajo que Dios le ha dado a todo pastor, a todo siervo, a todo ministerio, a todo aquel que está por delante de un ministerio. Ese por causa de su obra, dice, por lo que les tocó, por lo que Dios los mandó a hacer. Hay que tenerlos en mucha estima, dice, mucha. ¿Y por qué hay gente que me odia? ¿Y por qué hay gente que odia a los que predican la palabra? Porque nunca han conocido a Jesús, al Señor. Porque nunca han rendido su vida al señorío de Cristo. Porque nunca han entendido esta palabra. Porque no les interesa, porque no les importa. Porque no dejan que sus vidas sean disciplinadas por la palabra. Porque no les gusta que sean reprendidas. Dice la palabra del Señor que el que es de las tinieblas permanece en las tinieblas y no viene a la luz, dijo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que sus obras no sean descubiertas. Porque a la luz todas las cosas son descubiertas. Y luz, la palabra es luz. Cuando se predica la palabra, muchas veces el Señor nos habla. Y esas cosas que teníamos escondidas, ocultas, y que nadie las sabe, son sacadas a luz. Y Dios nos habla por su palabra, ¿me entiende? No quieren que sus malas obras sean reprendidas. Quieren seguir haciendo lo malo. Bueno, eso en el mundo, aquí en la iglesia no se puede. Porque el camino del Señor es un camino de arrepentimiento y de convertimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que amar a todos aquellos que predican la verdad y tenerlos por mucha estima y orar por ellos, apoyar la obra, apoyar el ministerio. Que muchos critican sobre todo que el diezmo, que los pastores ladrones, que los pastores sinvergüenza, sí los hay. Pero usted debe conocer a sus pastores. Y si no lo son siervos que trabajan en la obra del Señor. Usted debe ayudarlo, usted debe apoyarlo con sus oraciones, con ayuno, con su trabajo en la obra, con sus diezmos, con su ofrenda. Ayudar a la obra para que la obra siga adelante y permanezca. Eso es trabajo de la obra. Santo es el Señor. Entonces dice, tened paz entre vosotros. Y tener paz es una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Por eso le digo, qué terrible es esto. Esta es la iglesia, esto es lo que la palabra nos manda. Muchos predican, pero no practican esto. Viven en conflictos, viven en contiendas, viven en divisiones en las iglesias. Por eso las iglesias se dividen. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces el consejo de la palabra del Señor dice, tened paz entre vosotros. Y tener paz es una relación de armonía entre las personas, o sea, entre los cristianos, entre los hermanos, entre los que nos reunimos, donde no hay enfrentamiento ni conflicto. Y lo que más hay en la iglesia es gente conflictiva, que levanta conflictos. Aleluya, gloria sea al Señor. Porque hay gente conflictiva que llega a la iglesia, que por cualquier cosa siempre están en conflictos. ¿Por qué? Por su carácter, por su mal carácter. Porque no tienen paz en sus vidas. Jesús el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz yo doy, no como el mundo la da. Entonces el que está en Cristo tiene paz. No anda peleando ya, no anda en conflicto ni contienda. Hay gente que todo lo que habla es conflicto, contiendas, discute con todo el mundo, no tiene paz en su casa, no tiene paz en el trabajo, no tiene paz, menos va a tener paz en la iglesia tampoco. Y eso que nos juntamos 2 horas, hermano. No tiene paz con su marido, con su esposo, con sus hijos, con sus seres queridos. Menos va a tener paz en el trabajo y no lo va a tener en la iglesia. Es duro esto, pero es la verdad, hermanos. Pero es la verdad. Por mucha gente quiere tapar el sol con un dedo. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, así lo enseña y lo hemos visto en el caminar. A verdad nos llamó el Señor, a predicar la verdad, hermano. Eso no significa que yo ande en verdad perfecta. No, pero la palabra de Dios sí es verdad. El Señor Jesucristo es verdad. Ya verdad, si estamos hablando por el Espíritu Santo debemos hablar la verdad. Y recuerde siempre esto, la palabra de Dios es una espada de 2 filos que va y vuelve. Es tanto para usted y tanto para mí, hermano. Porque no porque yo esté predicando quiere decir que yo esté haciendo todas estas cosas. No, por supuesto que no. Yo necesito esto igual que usted. Y yo tomaré mi parte, usted tome la suya. No sea solo un oidor, sino un hacedor de la palabra. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces por eso que en las iglesias siempre, yo de que he venido a la iglesia, siempre he visto gente conflictiva. Que por cualquier cosa arman un conflicto y enfrentamiento entre los hermanos. Y viven enfrentados entre hermanos, no tienen paz. Cuando la palabra del Señor dice, tened paz entre vosotros. Y la paz es un fruto del Espíritu. Entonces cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo debe tener paz, hermano. Eso no significa que no se enoje alguna vez, no se moleste, no. Pero tampoco que ande peleando con todo el mundo. Entonces, el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. 4 cosas importantes aquí. Mire, llevamos 3 versículos y fíjese que son ricos en doctrina. Primera cosa, os rogamos, hermanos, les solicito, les pido por favor, hermanos, dice el apóstol. Primera cosa, que amonestéis a los ociosos. Y amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite, o que haga algo. Es decir, más claro, hermano, haga algo para el Señor. Haga algo en la iglesia. ¿Qué hace usted en la obra? Eso es amonestar a los ociosos. Gloria sea al santo nombre de Dios. Y ocioso es una persona inútil, sin provecho, sin fruto, desocupado, que no hace nada. Oh, gloria a Dios, me fascina esto, me encanta. Por eso es que fíjese usted, hermano, maravilloso es esto, porque cuando uno amonesta disciplina, ¿qué es lo que hace la gente? Se enoja y se va. Oh, que es duro el pastor, que es pesado el pastor. Oh, el hermano, y se enojan con los predicadores, con las predicadoras en la iglesia, se enojan, lo primero con el pastor, porque persona que se va, la culpa es del pastor. Entonces, hay muchos que esto lo evitan. No, yo no evito nada. ¿Sabe por qué? Porque hay que predicar toda la palabra del Señor. Hay que predicar toda la palabra de Dios, es útil, dice. Entonces, qué terrible ver gente en la iglesia, que hay una iglesia de 500 hermanos y 100 trabaja. ¿Y los demás qué hacen? Hay que amonestarlos, por hermano. Hay que decirles que trabajen. Si a eso los llamó el Señor, a trabajar en la iglesia. Porque un ocioso es una persona inútil, que no sirve para nada. Es duro, la palabra de Dios es dura. Y gloria a Dios por su palabra. Bendita es su palabra. Porque si usted está trabajando, ¿usted de qué se preocupa? ¿Saben a quién le molesta? Al ocioso. Si usted está ocioso, a usted le va a molestar la palabra. Que le moleste nomás. Haga algo entonces. Toque un instrumento en la iglesia. Cante, ofrende, diezme. Vaya a predicar a la calle. Ayune, ore. Hay tantas cosas que hacer, hermano. Hay tanto trabajo en la viña del Señor, hay mucho trabajo para todos, pero hay gente que no hace nada. Viene a la iglesia y se va, viene a la iglesia y se va. Y eso no es trabajar, hermanos. Eso es solo beneficiarse de lo que Dios da. Pero esa persona dice que deben estimar a los que trabajan, porque en la iglesia hay gente que trabaja, hay gente que preside, entonces debe estimarlos. Pero esa persona que está por delante debe amonestar a los que están ociosos. Ese es el trabajo del pastor, amonestar al ocioso. Hermano, trabaje. Hermano, ore. Hermano, ayune. Hermano, congréguese. Hermano, haga algo para el Señor. Siempre hay que estar así, hermano. Eso es amonestar. Reprender. Eso es bíblico, hermano. Eso no es que al pastor se le ocurrió. Esto hay que hacerlo en la iglesia. Primera cosa, amonestar a los ociosos. Segunda cosa, alentar a los de poco ánimo. Y alentar es animar, infundir aliento o esfuerzo. Vamos, hermano, siga adelante. Hermano que está pasando aflicciones, momentos, pruebas, cosas difíciles, hermano, vamos adelante. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que conocer la diferencia. Si hay un ocioso hay que amonestarlo. Pero si hay uno que está con poco ánimo, hay que animarlo a seguir adelante. Las pruebas, las dificultades, se le está haciendo difícil, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la vida, es eso, hermano. Entonces un hermano se puede desanimar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Alentar al hermano. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces, alentar a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Mire, la palabra del Señor dice que los fuertes deben sobrellevar a los débiles. No dice que hay que criticarlos. No dice que hay que echarlos de la iglesia. No dice que hay que ofenderlos. No dice eso. Dice sostener a los débiles, porque sí hay gente débil de espíritu y gente fuerte de espíritu. Hay gente que está atado a los vicios todavía. Gloria sea al santo nombre de Dios. Hay gente que está atado a los vicios todavía. Y a esas personas hay que sostenerlas. ¿Me entiendes? A esas personas no hay que criticarlas, ni echarlas para afuera, ni tratarlos mal, ni ofenderlos, ni herirlos, porque tienen una preciosa alma que salvar. Alentar. Mire la palabra del Señor. Sostener, dice. Y sostener, escuche, para que aprenda bien, porque eso le digo que me gusta buscar mucho el significado, porque cada palabra tiene un significado y hay que entenderlo bien, porque hay mucha gente que no lo hace porque no lo entiende, porque hay que sostener a los débiles, amén. ¿Y qué es eso? No tienen ni idea, pero dicen amén y ni lo hacen porque no lo entienden. No, lo importante es que usted y yo lo entendamos, hermano. Hay que andar en el espíritu, pero con entendimiento. Entendiendo lo que dice la palabra, entendiendo lo que se nos enseña. Yo estoy hablando de una manera clara porque la palabra de Dios es clara. Porque Dios es un Dios que habla claro. Gloria a su nombre.
Entonces, ¿para qué? Para que nadie se excuse y diga, Señor, no lo entendí. ¿Qué están hablando el pastor? No, porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Y sostener a los débiles es prestar apoyo, dar aliento o auxilio. Y un hermano débil es una persona escasa, escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. ¿Qué le parece a usted? Entonces, en la iglesia hay mucha gente que de repente comete un error por su debilidad y la gente lo corta en pedazos, lo destroza y no le queda otro remedio, hermano, que irse de la iglesia. Conocí a una hermana que duerme en el Señor, que tenía, y ella siempre tomó alcohol, no podía estar sin eso. Yo conocí la realidad de ello. Hay muchos que critican sin saber. Jesús el Señor recuerda esto: si vivimos por la palabra, hablamos por la palabra, vivamos por la palabra. Jesús el Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo conocí la realidad de esa hermana, conocí cómo eran sus hijos con ella, cómo la trataban, cómo la ofendían, la soledad que ella tenía, y era un refugio que ella tenía. Y yo fui muchas veces a verla, no una, muchas veces a verla. Gente en la iglesia que voy a criticar, pero jamás fue a verla, jamás oró por ella, jamás le dio un abrazo de respaldo, nunca. Lo único que hicieron es criticar, y eso es lo que más hay en la iglesia, y no es lo que enseña la palabra. Por eso que eso hay que corregirlo, hermano. A esos hermanos hay que reprenderlos. Hay que decirles, eso no es el amor de Dios, hermano. Eso es una falsa santidad suya. Porque muchos tienen la honradez y la valentía de reconocer lo que otros callan y esconden. Porque todos tenemos debilidades. Dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús el sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y si Él se compadece, ¿quién es usted? A veces el malo es usted, la mala es usted, que no se compadece del hermano que tiene una debilidad, que tiene un problema, porque a lo mejor usted se cree muy santa, a lo mejor usted se cree perfecto, y por eso usted está seco espiritualmente. Por eso usted no, si usted es tan santo, es tan bueno, ¿por qué yo no lo veo usado? Porque un hermano que es así, debiera estar usado, lleno del Espíritu Santo, tiene que ser una llama encendida. Porque usted lo hace, porque eso no le agrada al Señor. Porque usted no está haciendo lo que dice la Biblia, es lo que a usted le parece, es lo que usted cree. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es una falsa santidad. Eso es hipocresía delante de Dios, y Dios lo sabe y lo conoce, porque Dios tiene misericordia, como el fariseo. Jesús lo puso muy claro: te doy gracias, Dios, que no soy, doy diezmo de todo lo que gano. Hago esto otro. No soy como, ni siquiera soy como este pecador. Que es lo que hacía el publicano: sé propicio a mi pecador. A lo mejor usted hace todas esas cosas, y en la iglesia a lo mejor hay hermano que no diezma, a lo mejor hay hermano que no ofrenda. ¿Le hace eso a usted mejor que él? Porque usted lo hace. No lo hace mejor, que usted lo crea. Y eso es lo que el Señor me ha llevado mucho a hablar, que ha entrado mucho el fariseísmo en la iglesia. Gente que se justifica a sí mismo. Dios es el que justifica, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que se presenta como los muy buenos hermanos en la iglesia, según su ojo, no el ojo de Dios. Porque a mí Dios me ha dicho todo lo contrario. Y yo por eso tengo que hablar. Y sé que eso es duro, pero tengo que hablar lo que Dios me ha mandado a hablar. Gloria sea al santo nombre de Dios. Yo visité a esta anciana, era anciana de edad, y viera el dolor. ¿Usted cree que muchos piensan, el pastor consiente eso? Yo no tengo por qué consentir nada. Yo no soy juez de mi hermana. Pablo dice, ¿quién te puso como juez de tu hermano? Porque yo conozco la palabra, hermano. Si usted no la conoce, conózcala primero y después actúa de acuerdo a esa palabra. Porque la palabra acá cuando dice, mire, no sé si usted tiene la Biblia, la misma Biblia mía, o si usted lo entendió o no lo entendió, pero ahí dice, que sostengáis a los débiles. Los fuertes, dice Pablo en otro lugar, sostener, sobrellevad a los débiles. Estamos hablando débiles en el espíritu y débiles físicamente. Usted va a ver hermanos que están un año en la iglesia y después se desaparecen. Y después están un tiempo y después vuelven. Son hermanos débiles, que les cuesta, pero tenemos que sobrellevarlos. Tenemos que prestarles apoyo. No cuando vengan en la iglesia. A mí me pasó lo mismo. Mi proceso fue para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Porque cada vez que llegaba a la iglesia me decían, ya apareció el cometa. Ese era el aliento que me daban. Esa era la ayuda que yo recibía. Eran puras críticas. Y no me hizo bien, no me sirvió. Por eso que aprendí, por eso que bendigo y alabo y glorifico su nombre, porque Dios me hizo entender su palabra. Trajo a mi vida su palabra por revelación y pude entenderla. Y cuando pude entenderla fue un descanso, fue un alivio, porque oraba y ayunaba y oraba y ayunaba en esa iglesia y trataba de ser bueno y tratar bueno y hacer todas las cosas bien y no podía. Porque los que estaban por delante eran tan santos y perfectos y yo decía, yo nunca voy a ser salvo en esta iglesia, nunca voy a llegar a esa estatura.
Y eso que oración y ayuno, y si, yo sé lo que es santidad divina, pero sigo siendo humano, sigo siendo falto, malo y pecador delante de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Entonces no estoy puesto como juez de mi hermano. Entonces si un hermano falló, si un hermano se equivocó, yo debo prestarle auxilio, hermano. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La crítica, el desprestigio. ¿Ah? Hablan mal de él y empiezan a hablarle a todo el mundo. Muchas veces cometimos esos errores, caímos en eso. Dios tenga misericordia. Entonces entendamos muy bien la palabra, hermano. Sostener a los débiles. Y sostener es prestar apoyo, dar aliento o auxilio, recuerde. Y débil es una persona escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. Puede haber cometido un error. Apoyémoslo. No estamos diciendo que consintamos el pecado. Si usted no es Dios, hermano, no se ponga en el lugar de Dios para juzgar. Si el Señor, el sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, se compadece de nuestras debilidades, ¿quién es usted para no compadecerse? Si usted hubiera recibido el Espíritu Santo en su vida, tendría amor de Dios en su vida y podría sobrellevar a su hermano. Eso no significa que usted felicite al hermano, no. No estamos hablando de eso. Pero sí le voy a ayudar y lo voy a apoyar. Tal vez en ese momento no es el momento preciso para poder corregirlo o para reprenderlo. Muchas veces lo reprenden. ¿Hasta cuándo, hermano? Cabrece ya. Eso es de manera humana. No. Corrija, reprenda y exhorte a través de la palabra. No personalmente. Ese es el problema. Y gloria a Dios si usted es fuerte de espíritu. Y si usted se ha sostenido en la iglesia y nunca se ha salido y se ha mantenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero fíjese que Job era un hombre íntegro. Y él nunca se justificó, ni se encontró así delante de Dios, porque era lo que Dios veía en él, no lo que él decía de él. Entonces no es lo que usted dice, lo que muchos cristianos dicen de sí mismos. Yo me cansé de estar en esa congregación por más de 5 años y de ver a gente tan perfecta. Ninguno de esos hoy está en la iglesia. ¿Por qué cree usted? Porque se han equivocado, porque se han justificado a sí mismos. Y la palabra del Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, porque Dios es amor, entienda bien eso. Dios tiene amor de ese débil, que le cuesta, que viene a la iglesia y que se desaparece, y que cayó en un error y volvió a caer en este pecado, y que volvió a caer en esto, tarde o temprano. Porque el propósito, el amor dice que todo lo cree. Yo creo que algún día se va a arrepentir de verdad, y Dios le salva, porque ese es el corazón, hermano. Ese es el corazón que tiene que haber en el cristiano. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios es perfecto. Entonces ahí se nota que usted no tiene, si usted actúa así, no tiene nada de amor. Por eso es que esta palabra siempre va a ser confrontacional. Aquellos que actúan lejos de la palabra, todo aquel que esté actuando de acuerdo a la palabra va a tener la aceptación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo también tenemos debilidad y flaqueza. Decía un siervo de Dios, un día había un hermano que fumaba y lo llamó a él y él le dijo, ayúdeme a orar por este vicio. Y era pastor. Imagínense, era pastor y tenía la debilidad del cigarro, no lo podía dejar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y había otro también que era pastor y tenía el problema de debilidad con la pornografía. Él no se lo contó a nadie porque no son cosas que se pueden contar, porque todo el mundo, imagínense lo que hubieran hecho, lo mandan al infierno al tiro. Pero ese siervo de Dios tuvo la sabiduría y comenzó a orar. Y comenzó a ayunar por él y comenzó a apoyarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y al final, hasta que venció la pornografía. Y decía, antes de ir a ministrar la palabra, le decía a mi esposa en las noches, hasta las 11, 12 de la noche, me quedaba solo en mi cuarto, en mi oficina, y estaba consumiendo pornografía. Y decía este siervo de Dios, lo bueno, decía, es que él tiene el valor de confesar lo que otros callan. Pero Dios lo sabe y lo conoce todo. Entonces esto no es delante de los demás, es delante de Dios, y Dios nos conoce, hermanito. Dios nos conoce, hermanita. Así que no pienses justificarte delante de Dios, porque a eso a Dios no le agrada. Deja que Dios te justifique. Solo sé como el publicano, mejor ahí, ten misericordia de mí, Señor, que soy malo, falto y pecador delante de tu presencia. Y no se ande creyendo el buen hermano, el gran hermano, o mejor que los demás, que eso me cansé de verlo. Santo es el Señor. Dios nos ayude a considerar bien y entender eso, Entonces, si algún hermano cae en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sostenerlo. Gloria sea al Señor. Entonces, veamos otro más, si podemos, nos queda tiempo. Sed pacientes para con todos, dice. Y hay gente que no tiene paciencia. Se le olvida la paciencia y no sabe. Y uno les pregunta, hermano, ¿ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Amén. Amén. Pero lo dicen. Pero yo no veo los frutos del Espíritu. No veo paz, es un fruto del Espíritu. Paciencia.
benignidad, bondad, fe. No veo esos frutos. Yo no tiene que la gente decírmelo. Yo lo tengo que ver. Porque los frutos son algo que se ven en un árbol. Entonces los frutos del Espíritu es algo que se tiene que ver en el cristiano. Entonces no veo paciencia. No tiene paciencia con el hermano, con la hermana, que le cuesta, que le es difícil. Ser pacientes con todos, dice. Muchos quisieran, oye, el pastor no se da cuenta, este hermano, mira, ¿hasta cuándo? Como que quisiera que uno tocara al hermano y lo partiera por la mitad y lo descuartizáramos al hermano. O lo echáramos de la iglesia poco menos. No, no es así, hermano. Hay que ser paciente con todos, dice la palabra del Señor. Y paciencia es una persona, paciente es una persona que tiene paciencia. Y la paciencia es la capacidad de aceptar algo molesto. Y el pastor tiene que tener paciencia. ¿Ah? Porque cuántas cosas molestas que a uno no le agradan, uno tiene que soportar en la iglesia. Un siervo dijo esto y es bien duro, pero me gusta, yo lo voy a citar. Hablando a los pastores, él, una enseñanza maravillosa. Dijo, todo lo que tiene que aguantar un pastor, porque los hermanos se quejan, son traiciones, decepciones, la gente habla mal del pastor, desprestigia al pastor, es mentiroso, miente hablando y siempre desprestigiando al pastor y no sabe que está haciendo daño a la obra y se está haciendo daño a sí mismo, que es lo que es terrible, porque está dañando la bendita obra del Señor. Dijo, ¿cuánto tiene que aguantar un pastor? Pero fíjense, dijo, ¿cuánto tuvo que aguantar Noé en el arca? La hediondez que tuvo que aguantar ahí. Y tuvo que soportar a todos los animales que están ahí. Y soportar la hediondez de los animales. ¿Cuánto tiene que soportar un pastor en la iglesia también? Entonces yo, como soy pastor, yo me pongo al lado de los pastores también. ¿Ah? Porque la piedra del tope siempre es el pastor. Y muchas veces no lo es. Muchas de esas veces no lo es. Persona que se va de la iglesia, la culpa es del pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor calla y encomienda todo a Dios, esperando que algún día esa gente se vuelva a Cristo. Como el hijo pródigo. Se arrepientan, vuelvan en sí, reaccionen y se den cuenta que se equivocaron y vuelvan humillados a los pies de Cristo. No a los pies de uno, a los pies de Cristo, porque tienen una preciosa alma que salvar. Oh, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Entonces, mirad que ninguno pague a otro mal con mal. O sea, no devolver lo malo que nos hicieron, hermano. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan. Estos hombres recibieron las enseñanzas del Maestro, yo también y usted también, hay que obedecerla, porque estos hombres la vivieron. ¡Vívalo! ¡Viva la palabra! No sea más que un oidor, más que un hablador, sea vividor de la palabra. No pague a nadie mal por mal. Si hablaron mal de usted, no hable mal de ellos. Si lo injuriaron, no los injurie usted. Si lo maldijeron, no maldiga. Bendígalos en el nombre del Señor. Porque haciendo esto, dice la palabra del Señor, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Él es el que da el pago. Él es el justo. Él un día juzgará todas estas cosas. No las juzgue usted. Usted siga adelante.